Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos de vuelta acá en otro video. En este caso vamos a hablar de la parte económica de lo que fue el periodo 1930-1943 en la República Argentina. En este caso el primer texto es el de Murmis y Portantiero, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, el cual es denominado Estudios sobre los orígenes del peronismo, de la editorial Siglo XXI y editado en el año 2004. Y este corresponde a lo que es la primera parte y a un reducto de páginas. Así que bueno, vamos a arrancar con esto, que lo que nos va a decir Murmis y Portantiero es que durante este periodo va a existir una ruptura económica a nivel nacional. Esto es ya que el Estado y la burguesía se comprometieron con la industrialización del país. Y esto va a ser novedoso en este sentido, o hasta sorpresivo, porque recordemos que en el ámbito político se venía de la restauración conservadora. Entonces uno con este contexto puede pensar que se buscaba consolidar mucho más la cuestión ganadera, cuando no lo fue así, sino que de lo contrario, como bien dije anteriormente, el Estado y la burguesía, a partir de lo que dice Murmis y Portantiero, buscaron la industrialización de la Argentina en un contexto en el cual no se podía exportar. ¿Por qué? Porque estaba la crisis del 30 y sus efectos. Entonces no convenía exportar, sino, vamos a decirlo de esta manera, no se podía traer de afuera, o sea del exterior, los productos relevantes para la producción nacional. Entonces se dijo, bueno, vamos a industrializar la Argentina para que podamos producir localmente lo que siempre se importa. Entonces, es de esta manera como este Estado y esta burguesía, que claramente son conservadoras, van a apelar a esta industrialización. Aunque antes de aclarar, porque parecería que lo hicieron totalmente por una cuestión de decir vamos a industrializar el país, no lo fue así, sino que más que nada se dice que fue un parche económico. En este contexto yo estoy explicando, yo siento como hipótesis de que que en parte se nos da a entender en Murmis y Portantiero de que si realmente no hubiera existido como tal la crisis, este Estado del 30 al 43 no hubiera industrializado, hubiera continuado con la política agroexportadora. Y por eso se fue como un parche económico este ICI o esta industrialización por sustitución de importaciones. Es por eso que hago foco en esto que yo mencioné al principio, que esta industrialización era para producir localmente lo que antes se importaba. Y ahora era imposible por el efecto de la crisis del 30 y segundo por la guerra mundial, lo cual claramente afecta al hecho de que ahora los países europeos industrializados o industriales, en vez de enviar su producción industrial para la exportación desde su aspecto y enriquecerse con eso, sino que ahora era más que nada el producir industrialmente para sus ejércitos. Así que eso está aclarado. Lo que nos va a decir Murmis y Portantiero en sus principales hipótesis es que lo que sucedió en realidad fue una comunidad de intereses de interclases entre los industriales y los agroexportadores. Recordemos que en la Argentina existía una incipiente industria ya desde tiempos muy atrás, mismo por allá de los 1880. Hablar en tiempos coloniales existía una incipiente industria muy manual, muy incipiente como menciono, pero digamos que en este periodo se hace el gran salto a la industria que después se complementa con lo que fue la gestión del peronismo y el advenimiento de los años más adelante. Pero como comenté, estas dos burguesías, la burguesía industrial y la burguesía agroexportadora más el Estado, van a hacer una alianza entre ellos para decir, bueno, vamos a cambiar el foco que se está teniendo económicamente en los últimos años para el bien de nosotros, y aplicándolo en un contexto, como lo mencioné, el de la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial y lo que significaba el exportar, que exportaba si no generaba tanta riqueza. En conjunto con esto, lo que va a existir también es un intervencionismo estatal mucho más presente. Esto manifiesto en dos planes económicos. Uno es el plan de reestructuración económica propuesto, si no me equivoco, por Pinedo, el cual provenía del Partido Socialista Independiente, en esto que yo había explicado en el video político de la concordancia, el cual está conformado por
barreras aduaneras, o sea, proteccionismos económicos, controles de cambio, esto en el sentido de que ahora el Estado imponía lo que valía el cambio, en este caso en oro, el dólar no estaba como es ahora el cambio, y también algo a aclarar ahí es que se va a establecer las juntas reguladoras. Ahora lo que pasaba es que el Estado compraba directamente productos de producción local, en este caso producción primaria, y lo que hacía era lo compraba y ahí el Estado elegía si la vendía al exterior o la guardaba para el mercado interno. Como también existió un mayor control en las importaciones, porque básicamente ahora para importar productos se necesitaba un permiso determinado que era muy difícil de conseguir. En conjunto con eso también se van a aumentar impuestos, por ejemplo. Eso es el plan de reestructuración económica, el cual tuvo sus éxitos y fue bien aceptado por la sociedad argentina. El otro plan, el plan Pinedo, no fue aceptado de manera positiva, ya que, entre otras cosas, provocaba choques, por ejemplo, porque proponía la protección de la industria, el profundizar la industria, en este caso una industria pesada, y es por esta situación que el Estado burgués, en aquel momento conservador, y la burguesía dijeron, bueno, hasta acá ya había bastante libertad o bastante cambio, entonces dijeron no, hasta acá. Es por eso que para complementar esto que yo estaba hablando, quería ir mencionando unas fuentes que tengo acá. Es el típico texto, el que siempre uso, y en este caso tiene como título Comienzo de la industrialización en la Argentina. Y el primer título es Distintas posturas sobre la sustitución de importaciones. Esta proviene del boletín de la Unión Industrial Argentina del año 1924, en este caso el número 664, y dice así: una industrialización prematura solo determinaría costos más altos. Nuestro problema es agrícola-ganadero, y se resuelve así: a mayor compra de nuestros productos, mayor adquisición de mercaderías extranjeras, aumentando el volumen de nuestras transacciones, creamos trabajo y bienestar. Luego hay otra cita de igual manera, y dice: gran parte de nuestras importaciones son superfluas, sin desarraigar aún el funesto prejuicio de que lo extranjero es siempre lo mejor. Consumimos infinidad de productos exóticos por el simple hecho de ser tales, desprestigiando de todos modos la manufactura argentina, avergonzándonos de nosotros mismos para enaltecer la industria del interior. Nuestra población posiblemente ignora que por satisfacer caprichos o extravagancias del consumidor en 1922 se han introducido 317 toneladas de leche condensada en un país donde la leche es un artículo de gran producción. Luego la siguiente cita nos menciona posición del Comité Nacional de la UCR ante el Plan Pinedo del 40 y la industrialización. Y dice así: podrán caerse todas las chimeneas, pero mientras el campo produzca y exporte, el país seguirá comprando lo que necesite, seguramente a precio inferior que el determinado por la aduana, para favorecer intereses creados. La siguiente cita se llama Erradicación de industrias extranjeras, que es lo que va a pasar en este periodo, en el cual muchas empresas o firmas extranjeras, como se puede mencionar también, estadounidenses principalmente, porque los ingleses no querían que se introduzca acá una gran industria, ya que se terminaba su negocio, básicamente. Entonces los Estados Unidos son los que van a arrancar a vamos a decirlo así, a invertir en nuestro país, a instalar diferentes industrias. Bueno, en este caso, esta cita arranca así: pese a la proliferación de pequeños talleres, el avance de la gran industria era también considerable. A ello contribuía en gran medida el hecho de que la mayor parte de los inversores extranjeras se orientaba hacia la industria. Así aparecieron en esa época, por ejemplo, Nestlé, Sucharts, Bolts y Quaker Oats entre los alimenticias, Sudamets, Anderson, Clayton y Ducilo entre los textiles, Firestone, Pirelli y Michelin en la industria del caucho, Philips, General Electric o RAM en los artefactos electrónicos, Johnson & Johnson, Abbott, Pons y Coty en productos farmacéuticos, Santa Rosa, Olivetti y National Lead entre las metalúrgicas, en su mayoría de origen norteamericano o europeo continental.
Estas empresas aprovechaban las altas tasas de ganancia que proporcionan un mercado protegido y en expansión. Y ahí, bueno, se ve esta situación, ¿no? Que mucha cantidad de empresas extranjeras, algunas de las que persisten todavía, Nestlé, entre otras, se habían instalado en el país en aquel periodo histórico. Luego aquí hay otra fuente, la cual es de imágenes, que de igual manera voy a después mostrar de manera digital. Es este libro, que es un libro de Fines, y en este caso hay unas imágenes de las primeras industrias que van a ir surgiendo en aquel momento histórico. En este caso la fábrica argentina de Alpargatas, ubicada, si no me equivoco, cerca del Parque Lezama, en San Telmo, que bueno, la imagen está aquí, que ya la voy a mostrar, y después luego se muestra fábrica de radiadores, única en Sudamérica, y después otro establecimiento mecánico que acá voy a estar mostrando, que bueno, esta es la fábrica de Alpargatas, que ahora, si no me equivoco, es un coto, y por este lado están lo que son las imágenes que yo les venía comentando. Pero bueno, lo que quisiera demostrar con esa imagen es que en la Argentina de ese periodo ya se estaban instalando diferentes industrias en el contexto mundial que antes mencioné. Y justamente, avanzando con eso, quisiera hablar de y profundizar un poco más el contexto mundial, que principalmente van a ser dos cosas. Primero, la caída de precios de las materias primas, luego de lo que fue la crisis del año 1930, y luego la reducción de inversiones de los extranjeros en algunas partes de la Argentina. Todo esto antes de esto que mencioné, básicamente. Entonces eso va a provocar, entre otras cosas, bueno, menor ganancias para la Argentina. Pero como repito, esto fue en un principio de los 30. Hasta que después de lo que fue el plan de reestructuración económica y demás planes, y el avance de los años, ya se fue instalando las empresas, básicamente, que mencioné anteriormente. Y como solucionar este tema, Mormis Portantiero dicen que se buscó fomentar el mercado interno, ya que así quedaban favorecidos tanto el agro como la industria. ¿Por qué? Porque el agro podía vender el producto mediante esto que yo mencioné, lo de las juntas reguladoras. O sea, de esta manera el Estado se ponía a la carrera para que ese campo o ese productor agropecuario que quizás no puede liquidar su producción porque no dan las cuestiones económicas, los números, dicen, bueno, te compro, me tenés que comprar sí o sí, si no, no vas a vender. Lo que terminaba pasando, eso lo vendían. Y después la industria, ya que veía sus ganancias de la explotación de esa producción primaria que se compraba. Y en aquel momento se instala esta ICI o esta industrialización por sustitución de importaciones, la cual tiene dos características importantes: liviana y complementaria. ¿Por qué? Básicamente liviana porque es el punto más bajo de industria que puede existir, pues después está la pesada, la nuclear, ¿no? Y después complementaria, básicamente porque era complementaria al modelo económico que se tenía en la Argentina. O sea, era producción industrial referida a la explotación agrícola, entre otras maquinarias de mecánica, no sé, de producción de sembrado, todo lo que tiene que ver con esa parte. Y por eso se hace se destaca la parte complementaria. No es que se trajo, no sé, maquinaria nuclear, no, se trajo productos referidos al agro para que se pueda explotar el agro y así obtener ganancias de ese proceso. Y después, bueno, las dos soluciones que se buscaron fue el plan de reestructuración, que es el que mencioné anteriormente, y el plan Pinedo también antes mencionado. Bueno, hasta acá terminaría este primer video de la parte económica, en este caso con el texto de Mormis Portantiero. Espero que les haya gustado y bueno, ya voy a complementar y hacer un segundo video de la parte económica. Así que nada, nos vemos en próximos videos y hasta luego.